tardes, licenciada Vilma Benavides. Mi nombre es Valesca Hernández, estudiante del segundo Ciencias 1 en la Unidad Educativa Fisco Misional Sagrado Corazón de Jesús. En este momento voy a hacer la exposición de mi proyecto integrador llamado Equilibrio Químico visto desde un globo. Objetivo del aprendizaje del proyecto: observar el equilibrio químico que se produce en una reacción química. El desafío de este proyecto es evitar que al mezclar las sustancias el globo explote. Para los materiales vamos a necesitar, primero, vinagre, segundo, bicarbonato de sodio, tercero, una botella pequeña, puede ser plástica o de cristal, cuarto, un globo, si es necesario, 2 globos. Procedimiento: colocar el vinagre en la botella hasta más o menos la mitad. Segundo, introducir una cucharilla de bicarbonato de sodio en el globo evitando que se derrame. Tercero, colocar el globo en la boca de la botella. Cuarto, vertir el contenido en el globo dentro de la botella. Quinto, observar las reacciones. ¿Qué es un proceso químico? Pues un proceso químico es un método o procedimiento para cambiar uno o más compuestos químicos. Puede ocurrir por su propia energía o realizarse gracias a una fuerza externa. Adicionalmente, puede señalarse que el proceso químico está destinado a cambiar a la composición de los materiales. Este proceso ocurre sin que se altere la composición o identidad de los materiales. Por ejemplo, se puede someter al etanol a destilación mediante su evaporación y posterior condensación, sin que por ello reaccione o se rompan sus enlaces. El líquido evaporado y destilado continuará siendo etanol. Un proceso químico se presenta por sí mismo o puede ser causado por una fuerza externa y consiste en una reacción química de algún tipo. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es el proceso mediante el cual una o más sustancias llamadas reactantes se transforman en otras de diferente naturaleza. ¿Cómo se presenta una reacción química? Bueno, pues las reacciones químicas primero se rompen enlaces químicos en las sustancias que reaccionan y se forman nuevos enlaces que originan los productos de la reacción. En consecuencia, en las reacciones químicas no se crean ni se destruyen átomos, sino que reorganizan para dar origen a nuevas sustancias. Primero, reacciones de síntesis o adición. En este tipo de reacciones químicas se combinan dos o más sustancias para formar un único compuesto. 2. Reacción de descomposición. Las reacciones de descomposición son aquellas en las que un compuesto concreto se descompone y se divide en dos o más sustancias. 3. Reacción de desplazamiento, sustitución o intercambio. Uno de los tipos de reacción química en que un elemento de un compuesto pasa a otro debido a su interacción. 4. Reacciones iónicas. Se trata de un tipo de reacción química que se produce ante la exposición de compuestos iónicos a un disolvente. 5. Reacciones de doble sustitución. Se trata de una reacción semejante a la de la sustitución, con la excepción de que en este caso, uno de los elementos que forma uno de los compuestos pasa al otro a la vez que este segundo compuesto pasa al primero, uno de sus propios componentes. 6. Reacciones de óxido-reducción o redox. Se denomina como tal a aquel tipo de reacción química en que existe intercambio de electrones. Este tipo de reacciones ocurren tanto en la naturaleza como de manera artificial. Por ejemplo, es el tipo de reacción que hace que necesitemos respirar, adquiriendo oxígeno del medio, o que las plantas realicen la fotosíntesis. 7.
Reacciones de combustión. Este es un tipo de oxidación extremadamente rápida y enérgica, en el que una sustancia orgánica reacciona con oxígeno. Esta reacción genera energía, generalmente calorífica y lumínica, y puede generar llamas y que suele tener como resultado un producto en forma de gas. Un ejemplo típico es la combustión de un hidrocarburo o del consumo de glucosa. 8. Reacciones de neutralización. Este tipo de reacción química se produce cuando una sustancia básica y otra ácida interaccionan de tal manera que se neutralizan formando un compuesto neutro y agua. 9. Reacciones exotérmicas. Se denomina reacción exotérmica o endotérmica a toda aquella reacción química que provoca la emisión de energía. La reacción química que se produce en la práctica se llama descomposición, ya que al mezclar el vinagre, que es un ácido, con el bicarbonato de sodio, que es una base, reaccionan y se transforman en agua, acetato de sodio, que es una sal, y el dióxido de carbono, un gas. El dióxido de carbono, CO2, es el gas responsable de que se formen las burbujas de la erupción del volcán y que se hinche el globo. Por lo tanto, puedo decir que esta práctica es reversible. ¿Por qué? Porque tanto los elementos AC, que es el vinagre, y el bicarbonato, se convierten en elementos BC, como lo dije, el acetato de sodio y el ácido carbónico, que vienen a dar como un gas que se llama dióxido de carbono, que hacen que el globo se infle. Por lo tanto, esta práctica es reversible. Obviamente, si ubicamos el globo. Al no poner el globo en la botella, esta práctica sí se vuelve irreversible, ya que los gases no darían dióxido de carbono y no darían la liberación del dióxido de carbono hacia el globo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Valesca Hernández, estudiante del segundo Ciencias 1. En este momento voy a realizar el proyecto integrador, la práctica del experimento. Para esto vamos a utilizar un globo, bicarbonato de sodio y vinagre. En este momento vamos a aplicar el bicarbonato de sodio dentro del globo. Después de ubicar el bicarbonato de sodio dentro del globo, vamos a proceder a tener la parte de aquí para que el bicarbonato de sodio no caiga dentro del vinagre. A continuación vamos a soltar el bicarbonato de sodio dentro del vinagre. La reacción química hace que el globo se infle. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Este fue mi exposición de mi proyecto integrador sobre equilibrio químico visto desde un globo. Muchas gracias.